Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en un amanecer más de inicio de semana. Una nueva oportunidad que nuestro buen Dios nos regala y que mejor en medio de esta hermosa naturaleza. Recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos también su me gusta. Le invito para que iniciemos juntos orando. Mi buen Dios y Padre, gracias por este día nuevo, por la vida, por tus cuidados. Danos tu Espíritu Santo, Señor, y que hagamos tu voluntad. Bendícenos, bendice este estudio, Señor. Ponemos todo en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Así iniciamos con nuestro estudio de hoy. Y el capítulo número 7, desde el verso 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Edificando Salomón su casa, edificando este palacio, el palacio real llamado Bosque del Líbano, debido a todo el cedro que tenía dentro de sí. Por eso se le llamaba Bosque del Líbano. Y lo más interesante, demoró casi el doble en edificar su palacio que lo que demoró en edificar el templo de Dios. Muchos comentaristas dicen que este fue el inicio de la futura apostasía de Salomón. Y nosotros también deberíamos meditar en esto. Salomón tardó más tiempo en edificar su propia casa que en el tiempo que dedicó a la casa de Dios. Nosotros hoy, ¿cuánto tiempo estamos tardando en edificar nuestra vida, en nuestros asuntos personales y peor aún, en asuntos banales? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando a servir a Dios, a meditar en su palabra? Esto puede resultar en algún momento perjudicial para nuestra vida espiritual. Dice el verso 7 que hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar. En el verso 8, y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Dedicándose también Salomón a hacer estos palacios que hermoseaban la ciudad de Jerusalén y que tenían mucho costo económico, pero que también a futuro serían parte de la debacle de su reino, pues tenían mucho costo de vidas al utilizar para estas construcciones a la población israelita. Verso 13. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. Este nombre Hiram era muy común entre los fenicios, pues el rey también se llamaba Hiram. Verso 14. Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram, entre todo lo que construyó, dice desde el verso 15, las columnas de bronce, los capiteles, también hizo trenzas a manera de red, unos cordones a manera de cadenas para los capiteles. Estas columnas, dice el verso 21, erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín,
y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó su nombre Boaz. Jaquín significa es fuerte y Boaz significa con brío, queriendo indicar que la fortaleza y el brío del pueblo de Israel radicarían mientras estaban en comunión con Dios, poniendo estas dos columnas a la entrada del templo. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Desde el verso 23 narra sobre el mobiliario del templo, pero dedica muchos versículos para hablar que hizo fundir un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Dice el verso 25, descansaba sobre 12 bueyes y también hizo basas para que descanse este gran reservorio de agua en el que cabían a razón a nuestra medida actual 45,000 litros de agua. Luego en el verso 38 hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, unos 900 litros, y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, o pequeñas columnas, las cuales sostenían estas fuentes. Recordemos que el agua en el santuario y también ahora en el templo eran símbolo de limpieza, como también lo es hoy en nuestras vidas, sobre todo cuando vamos y aceptamos a Cristo mediante el bautismo. Esto fue adornado, dice el verso 42, con granadas, también con bueyes en el verso 44, y como lo dijimos en el estudio del capítulo de ayer, los querubines, los lirios, las granadas, los frutos, los bueyes, las palmeras, los leones, llevaban al adorador a recordar que Dios es el creador, al recordar aquel Edén que Dios un día creó y que luego el hombre fue expulsado por el motivo del pecado de este jardín. Y también hoy nos puede recordar a nosotros que un día podemos estar en el Edén restaurado. Luego en el verso 48, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Ahí está el altar de oro, la mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición. Y dice el verso 49 que hizo 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro, construyendo así todo el mobiliario, como lo describe el verso 50 con el resto de los utensilios, y así adorar en el templo que acababa de construir. Verso 51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro, utensilios, y depositó todo en la tesorería de la casa de Jehová, dándole la importancia necesaria a la adoración. Estamos iniciando una semana. ¿Cómo estará nuestra adoración en estos días? Caminemos con el Señor, estudiemos su palabra, sigámonos reavivando juntos cada mañana, pero sobre todo, ponga su vida en las manos de Dios y obre conforme a su santa voluntad para poder meditarlo. Mi Dios, gracias por la bendición de este día, por tu cuidado. Gracias porque nos amas y nos das esta nueva oportunidad. Que, Señor, desde hoy nos preparemos para la adoración y la alabanza,
durante toda esta semana, pero muy especialmente en el Santo Sábado, que desde hoy, Señor, también preparemos la ofrenda que queremos llevar a ti. Bendícenos, Padre, bendice nuestros hogares, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una feliz y bendecida semana.